Biblia, palabra de vida, llevando buenas nuevas de salvación. En esta ocasión le traemos la historia de los 12 apóstoles, su misión de vida, sacrificio y trágico final. Los 12 apóstoles, fe, tragedia y sacrificio. Desde los polvorientos caminos de Galilea hasta las bulliciosas calles de Jerusalén, 12 hombres fueron llamados a una misión que desafiaría imperios y cambiaría el curso de la humanidad. Personas de extractos humildes, pero con ciertas peculiaridades en sus actitudes y cierta grandeza en sus corazones. Pescadores de manos curtidas y maltratadas por las redes de pesca y los viejos botes. Recaudadores de impuestos odiados por su propio pueblo. Trabajadores de la agricultura, artesanos. Pero todos hombres revolucionarios llenos de fuego y esperanza. Cada uno de ellos provenía de rincones distintos, con historias diferentes, pero con un destino común: llevar la luz del Evangelio a los confines de la tierra. Unidos por un maestro que veía más allá de su oficio y sus debilidades, estos hombres ordinarios fueron transformados en los pilares sobre los que se edificaría una fe que desafiaría el tiempo, las persecuciones y hasta la muerte. 12 hombres ordinarios llamados a una misión extraordinaria. Elegidos por Jesús, caminaron a su lado, escucharon sus enseñanzas y fueron testigos de milagros que cambiarían el curso de la historia. Con su fe inquebrantable y su valentía indomable, enfrentaron desafíos, persecuciones y, en muchos casos, la muerte misma. Pero su legado trascendió el tiempo, encendiendo una llama que jamás se ha apagado. Es la historia de aquellos que, con su entrega y sacrificio, transformaron el mundo para siempre. Esta es la historia de los 12 elegidos para cambiar el mundo. 1. Pedro, el fundamento de la iglesia y su martirio en Roma. Simón Pedro, un humilde pescador de Galilea, se convirtió en la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. Desde el momento en que dejó sus redes para seguir a Cristo, su vida fue transformada radicalmente. Impulsivo, apasionado y valiente, Pedro se destacó entre los 12 discípulos, demostrando una fe inquebrantable, aunque también momentos de debilidad, como cuando negó a Jesús 3 veces antes del amanecer. Después de la ascensión de Jesús, Pedro asumió el liderazgo del grupo de discípulos. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, fue Pedro quien se dirigió a la multitud, proclamando el mensaje del Evangelio con una elocuencia y poder que conmovieron a miles. Su discurso resultó en la conversión y bautismo de 3,000 personas, marcando el nacimiento oficial de la iglesia cristiana. Pedro se dedicó a consolidar la comunidad cristiana en Jerusalén, pero también expandió el mensaje más allá de las fronteras judías. Viajó a Samaria, Jope y Cesarea, donde protagonizó un evento crucial en la historia del cristianismo: el bautismo del centurión romano Cornelio. Este acto simbolizó la apertura del Evangelio a los gentiles y cambió el rumbo de la fe cristiana, mostrando que la salvación era para todos. Sin embargo, su liderazgo no estuvo exento de peligros. Pedro fue arrestado en varias ocasiones por las autoridades judías y romanas, pero siempre encontró la manera de seguir adelante. Un ángel incluso lo liberó milagrosamente de la prisión, lo que fortaleció aún más su misión. Pedro, siguiendo la voz del Espíritu Santo, finalmente llegó a Roma, el corazón del imperio. Allí, en medio de una creciente comunidad cristiana, enfrentó la brutal persecución del emperador Nerón, quien culpó a los cristianos del gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Pedro fue arrestado y sentenciado a muerte. Según la tradición, cuando fue llevado al lugar de su ejecución, pidió ser crucificado boca abajo, pues no se sentía digno de morir de la misma manera que su maestro. Su sacrificio selló su legado como el líder incuestionable de la iglesia primitiva. Pedro dejó un impacto imborrable y un legado eterno en la historia del cristianismo. Su valentía y fe inquebrantable lo convirtieron en el modelo del liderazgo cristiano. Su tumba, en la actual Basílica de San Pedro en el Vaticano,
es un recordatorio de su entrega total a la causa del Evangelio. Su vida y martirio continúan inspirando a millones de creyentes en todo el mundo. Juan, el discípulo amado y su visión del fin de los tiempos. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, fue uno de los más cercanos a Jesús. Se le conoce como el discípulo amado, un título que refleja su relación especial con el Maestro. Junto a Pedro y Santiago, presenció momentos clave del ministerio de Jesús, como la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Fue el único de los 12 que estuvo presente en la crucifixión, donde Jesús le encomendó el cuidado de su madre, María. Después de la resurrección de Jesús, Juan se convirtió en un líder fundamental en la iglesia primitiva. Se estableció en Éfeso, donde desempeñó un papel crucial en la organización y expansión del cristianismo. Durante la persecución del emperador Domiciano, Juan fue arrestado y enviado al exilio en la isla de Patmos, un lugar inhóspito donde se desterraba a los enemigos del imperio. Fue en Patmos donde Juan tuvo una serie de visiones apocalípticas que se convertirían en el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Sus revelaciones, llenas de imágenes simbólicas y profecías sobre el fin de los tiempos, han sido objeto de interpretación y estudio a lo largo de la historia. Tras la muerte de Domiciano, Juan fue liberado y regresó a Éfeso. Allí, continuó predicando y escribiendo, dejando un legado espiritual que perdura hasta hoy. Se le atribuyen el Evangelio de Juan y las 3 epístolas que llevan su nombre, escritos que destacan el amor y la unidad como pilares fundamentales del cristianismo. A diferencia de los otros apóstoles, Juan no sufrió el martirio. Murió en Éfeso a una edad avanzada, siendo el último de los 12 en fallecer. Su testimonio y escritos han sido fundamentales en la formación de la fe cristiana, y su legado sigue vivo en la interpretación de sus visiones sobre el fin de los tiempos y la promesa de la victoria final de Dios sobre el mal. Número 3. Santiago, hijo de Zebedeo. El apóstol de fuego fue el primer mártir. Entre los apóstoles, Santiago, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los primeros discípulos llamados por Jesús mientras pescaba en el mar de Galilea. Junto con Pedro y Juan, formó parte del círculo más cercano al Maestro, siendo testigo de eventos trascendentales como la transfiguración y la oración en Getsemaní. Jesús lo apodó, junto con su hermano Juan, hijo del trueno, reflejando su fervor y temperamento apasionado. Después de la resurrección de Jesús, Santiago se convirtió en un líder clave de la iglesia primitiva. Predicó con ardor en Jerusalén y en otras regiones, anunciando el Evangelio con una pasión inquebrantable. Su ministerio estuvo marcado por su valentía y disposición para enfrentar la oposición de los líderes religiosos y del Imperio Romano. El primer apóstol en morir por la fe. El crecimiento del cristianismo en Jerusalén atrajo la atención de las autoridades judías y romanas. Herodes Agripa. Primero, buscando el favor de los judíos, inició una fuerte persecución contra los cristianos. Santiago fue arrestado y condenado a muerte, convirtiéndose en el primer apóstol en ser martirizado. Según la tradición, fue decapitado en el año 44 después de Cristo en Jerusalén. Se cuenta que su valentía y testimonio fueron tan impactantes que incluso su verdugo se convirtió al cristianismo en el momento de su ejecución. La muerte de Santiago marcó un punto de inflexión en la iglesia primitiva, consolidando la disposición de los apóstoles a morir por la fe. Su legado y veneración en la historia trascendió fronteras. Tras su martirio, la tradición sostiene que sus discípulos llevaron su cuerpo a España, donde se convirtió en el patrono de la nación. Su tumba en Santiago de Compostela es hoy uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo cristiano. Santiago, con su fervor y determinación, dejó un legado imborrable en la historia del cristianismo. Su disposición a morir por su fe inspiró a innumerables generaciones de creyentes a mantenerse firmes en la proclamación del Evangelio, sin temor a la persecución o la muerte. Número 4.
Andrés, el evangelizador de Grecia y su cruz en forma de X. Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Antes de ser llamado al discipulado, era pescador en el mar de Galilea. Fue discípulo de Juan el Bautista, pero cuando escuchó a Jesús, no dudó en reconocerlo como el Mesías. Su entusiasmo lo llevó a presentar a su hermano Pedro a Cristo, convirtiéndose en un verdadero puente entre Jesús y otros. Después de la ascensión de Jesús, Andrés dedicó su vida a llevar el Evangelio a regiones aún no alcanzadas. Se cree que predicó en Asia Menor, Escitia, actuales Rusia y Ucrania, y finalmente en Grecia. Con una fe inquebrantable, llevó el mensaje de salvación a aquellos que nunca habían oído hablar de Cristo, enfrentándose a la idolatría y la persecución con valentía. Durante su ministerio en la región de Acaya, Grecia, Andrés se enfrentó a la hostilidad de las autoridades paganas. Fue arrestado por proclamar el Evangelio y condenado a morir crucificado. Sin embargo, en un acto de humildad y devoción, pidió ser crucificado en una cruz con forma de X, argumentando que no era digno de morir de la misma manera que su maestro. Andrés no se dejó amedrentar por la tortura. Según la tradición, mientras estaba atado a la cruz, continuó predicando el mensaje de amor y salvación a todos los que se acercaban a verlo. Durante 2 días enteros, habló sobre la grandeza de Cristo, convirtiendo incluso en la agonía su último testimonio de fe. Un legado que perdura la cruz en forma de X, conocida como Cruz de San Andrés, se convirtió en un símbolo de su sacrificio y humildad. Hoy es venerado como el santo patrono de Escocia, Rusia y Grecia. Su historia continúa inspirando a cristianos de todo el mundo a vivir con fe, valentía y entrega total al Evangelio. La vida de Andrés nos recuerda que el verdadero discipulado no consiste solo en seguir a Jesús, sino en llevar su mensaje a donde sea necesario, incluso si el camino conduce al sacrificio supremo. Número 5. Felipe, la luz del Evangelio en Asia Menor. Felipe, originario de Betsaida, fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Su intelecto analítico y su deseo de entender la verdad lo llevaron a convertirse en un ferviente predicador del Evangelio. Fue él quien presentó a Natanael a Jesús, mostrando su papel como un conector entre el Maestro y otros buscadores de la verdad. Fue un mensajero del Evangelio en tierras difíciles. Después de la ascensión de Jesús, Felipe se dedicó a la evangelización en Asia Menor, especialmente en Frigia y Hierápolis. En estas tierras, llenas de idolatría y paganismo, enfrentó la dura tarea de proclamar el mensaje de Cristo a quienes nunca habían escuchado la verdad del Evangelio. Con valentía, desafió las creencias paganas, llevando la luz del Evangelio a corazones necesitados. Su predicación no pasó desapercibida. En Hierápolis, Felipe denunció abiertamente la adoración a dioses falsos, lo que enfureció a las autoridades paganas. Fue arrestado y sentenciado a una muerte cruel. Se dice que fue crucificado cabeza abajo, una forma de ejecución que buscaba humillarlo y prolongar su sufrimiento. Estuvo predicando hasta su último aliento, incluso en la cruz. Felipe no dejó de proclamar el mensaje de salvación. Con su última energía, habló del amor de Cristo, llamando a los presentes al arrepentimiento. Su testimonio fue tan poderoso que algunos de sus verdugos y espectadores fueron convertidos en ese momento. Su martirio se convirtió en un testimonio de la fe inquebrantable de los primeros discípulos. El sacrificio de Felipe dejó una marca imborrable en la historia del cristianismo, un legado de valentía y convicción. Su legado continúa inspirando a misioneros y creyentes a proclamar la verdad sin temor, sin importar las consecuencias. En Hierápolis, su nombre es recordado como el de un hombre que prefirió morir antes que negar su fe. Felipe nos enseña que la verdadera luz del Evangelio no se apaga ante la adversidad, sino que brilla con más intensidad en la oscuridad, iluminando el camino para las generaciones futuras. Número 6. Bartolomé, Nataniel, fue uno de los peores desenlaces
que discípulo alguno pudo tener. Bartolomé, también identificado como Nataniel, fue uno de los primeros discípulos en reconocer la divinidad de Jesús. Cuando Felipe le habló del Mesías, su escepticismo inicial se desvaneció tras escuchar las palabras de Jesús. Aquí hay un verdadero israelita en quien no hay engaño. Desde ese momento, Bartolomé se convirtió en un seguidor leal, dedicado a difundir el Evangelio sin temor ni reservas. Después de la ascensión de Jesús, Bartolomé llevó el Evangelio a regiones lejanas, incluyendo India, Mesopotamia, Persia y Armenia. Su valentía lo llevó a predicar en lugares donde la idolatría dominaba, desafiando las creencias paganas con la verdad de Cristo. En la India, según algunas tradiciones, dejó una copia del Evangelio de Mateo y realizó numerosos milagros, lo que llevó a muchas conversiones. En Armenia, Bartolomé enfrentó una fuerte oposición por parte de las autoridades locales. Su predicación atrajo la atención de los líderes religiosos y políticos, quienes vieron en su mensaje una amenaza al orden establecido. Fue arrestado y sometido a un castigo brutal. Según la tradición, su martirio fue uno de los más crueles de los apóstoles. Fue desollado vivo antes de ser decapitado, un sufrimiento extremo que soportó con una fe inquebrantable. Se dice que incluso en su agonía, continuó proclamando la grandeza de Dios, dejando una impresión imborrable en quienes presenciaron su sacrificio. El sacrificio de Bartolomé no fue en vano. Su sangre derramada se convirtió en semilla para el crecimiento del cristianismo en Armenia, que más tarde se convertiría en la primera nación en adoptar el cristianismo como religión oficial. Su valentía y entrega han sido recordadas a lo largo de los siglos, y su nombre sigue siendo sinónimo de una fe firme e inquebrantable. Hoy, Bartolomé es venerado como un mártir de la Iglesia y un ejemplo de devoción absoluta. Su historia nos recuerda que el precio de seguir a Cristo puede ser alto, pero la recompensa de una vida de fidelidad supera cualquier sufrimiento terrenal. Número 7. Mateo, Leví. De recaudador de impuestos a discípulo de Cristo. Mateo, también conocido como Leví, tenía una profesión despreciada en su tiempo. Era recaudador de impuestos. Trabajando para el Imperio Romano, era visto como un traidor por sus compatriotas judíos. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó con las simples palabras, «Sígueme», Mateo dejó todo atrás y se convirtió en uno de sus más fieles discípulos. Su transformación de pecador a apóstol simboliza el poder del Evangelio para cambiar vidas. Después de la resurrección de Jesús, Mateo se dedicó a proclamar el mensaje del Evangelio a los judíos. Se le atribuye la autoría del Evangelio de Mateo, escrito para demostrar que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Su Evangelio enfatiza la enseñanza de Jesús, especialmente el Sermón del Monte, como guía para una vida de fe. No contento con solo predicar en su tierra natal, Mateo llevó el Evangelio más allá de Israel. Viajó a Etiopía y Persia, donde enfrentó culturas profundamente arraigadas en sus propias creencias y religiones. Con paciencia y dedicación, predicó a aquellos que nunca habían oído hablar de Cristo, estableciendo comunidades cristianas en tierras hostiles. Las circunstancias exactas de la muerte de Mateo no están completamente documentadas, pero las tradiciones cristianas indican que fue asesinado en Etiopía. Algunas versiones sugieren que fue apuñalado mientras celebraba la Eucaristía, mientras que otras mencionan que murió quemado o decapitado por orden de un gobernante hostil al cristianismo. A pesar de la incertidumbre, lo que queda claro es que Mateo dio su vida por la causa de Cristo. Mateo dejó un legado inmortal y un testimonio imborrable de la transformación y el sacrificio. Su evangelio sigue guiando a generaciones de cristianos, y su historia inspira a aquellos que buscan redención y un propósito mayor en la vida. A través de su ejemplo, nos recuerda que nadie está demasiado lejos de la gracia de Dios, y que el llamado de Cristo puede cambiar cualquier destino. Número 8. Tomás, también llamado Dídimo. Cuando los demás discípulos afirmaban haber visto al Señor resucitado,
Tomás se negó a creerlo hasta que pudiera ver y tocar sus heridas. Jesús, en su misericordia, le concedió esa oportunidad, y Tomás exclamó con profunda convicción: «Señor mío y Dios mío». A partir de ese momento, su fe se convirtió en una de las más firmes entre los apóstoles. Después de la ascensión de Jesús, Tomás se sintió impulsado a llevar el Evangelio más allá de las fronteras del Imperio Romano. Según la tradición, viajó hasta la India, donde comenzó a predicar el mensaje de Cristo. Se dice que estableció comunidades cristianas en Kerala y Tamil Nadu, dejando una huella imborrable en la historia de la fe en la región. A medida que su predicación se expandía y más personas se convertían al cristianismo, Tomás despertó la hostilidad de algunos sacerdotes hindúes, quienes temían la influencia de su mensaje. Finalmente, fue atacado y atravesado por lanzas en Milapur, cerca de la actual ciudad de Chennai, sellando su destino como mártir de la fe. Hoy en día, su legado que perdura, la comunidad cristiana de la India, especialmente los cristianos de Santo Tomás en el sur del país, considera a Tomás como su fundador y patrón. Su valentía al llevar el Evangelio a tierras desconocidas y su fe renovada tras la resurrección de Cristo lo convierten en un símbolo de transformación y compromiso inquebrantable con la misión de Dios. La historia de Tomás nos recuerda que la fe no siempre comienza con certeza, sino que crece a través de la experiencia y el encuentro con Dios. Su legado sigue vivo en cada creyente que busca la verdad y se entrega sin reservas a la obra de Cristo. 9 Santiago, hijo de Alfeo. Un discípulo misterioso, un mártir olvidado. Santiago, hijo de Alfeo, es uno de los apóstoles menos mencionados en los evangelios, lo que ha llevado a que muchos lo consideren un discípulo misterioso. Aunque no se detallan grandes hechos de su vida en los relatos bíblicos, su compromiso con la causa de Cristo lo llevó a convertirse en un pilar de la iglesia primitiva, predicando el Evangelio en lugares donde la fe cristiana aún no había sido conocida. Después de la ascensión de Jesús, la tradición indica que Santiago llevó el Evangelio a Egipto y Persia. Se enfrentó a culturas profundamente enraizadas en sus propias religiones y creencias, pero con determinación y fe inquebrantable, difundió el mensaje de Cristo en estas tierras. Su predicación fue una luz en medio de la idolatría y la persecución, inspirando a muchas comunidades a seguir el camino de Jesús. Las circunstancias exactas de su muerte son inciertas, pero la mayoría de las fuentes coinciden en que sufrió un martirio brutal. Según la tradición, fue apedreado por sus enemigos, y cuando aún permanecía con vida, fue golpeado con un garrote hasta que falleció. Su sacrificio, aunque menos recordado que el de otros apóstoles, fue un testimonio de su lealtad inquebrantable a Cristo. A pesar de su aparente anonimato, dejó un legado de fe y valentía. Santiago, hijo de Alfeo, dejó un impacto duradero en la historia del cristianismo. Su valentía al predicar en tierras hostiles y su disposición a morir por la fe lo convierten en un ejemplo de humildad y compromiso total con el Evangelio. Su historia nos recuerda que no se necesita reconocimiento público para ser un verdadero seguidor de Cristo. Lo que realmente importa es la fidelidad a la misión que Dios nos ha encomendado. Número 10. Judas Tadeo, catalogado como el apóstol de la esperanza y la valentía. Judas Tadeo, también conocido como Tadeo o Lebeo, es uno de los discípulos menos mencionados en los evangelios, pero su papel en la expansión del cristianismo fue fundamental. A menudo se le identifica como el apóstol de la esperanza y la perseverancia, ya que su misión fue llevar el mensaje de Cristo a tierras donde el evangelio aún no había sido predicado. Después de la ascensión de Jesús, Judas Tadeo emprendió un largo viaje misionero por Mesopotamia y Persia. Se le atribuye la fundación de varias comunidades cristianas en estas regiones, donde enfrentó la idolatría y la oposición de líderes religiosos paganos. Junto con Simón el Celote, llevó el mensaje del Evangelio a personas que nunca antes habían escuchado de Cristo, realizando milagros y convirtiendo a muchos.
La creciente influencia de Judas Tadeo y Simón el Celote despertó la ira de las autoridades persas, quienes veían en su predicación una amenaza a sus creencias tradicionales. Fueron arrestados y sometidos a torturas por negarse a renunciar a su fe. Según la tradición, ambos apóstoles fueron golpeados brutalmente con bastones hasta la muerte, sellando su destino como mártires del cristianismo. El sacrificio de Judas Tadeo no fue en vano. Dejó un legado que perdura. Su valentía y compromiso con el Evangelio dejaron un impacto duradero en la iglesia primitiva. Hoy, es venerado como el santo patrono de las causas difíciles y desesperadas, un reconocimiento a su perseverancia en medio de la adversidad. Su historia nos recuerda que la fe verdadera implica sacrificio, pero que su recompensa es eterna en la presencia de Dios. Número 11. Simón el Celote. La pasión del Evangelio hasta la muerte. Simón, conocido como el Celote, por su posible afiliación a un grupo judío revolucionario, experimentó una transformación radical al convertirse en discípulo de Jesús. Su fervor y pasión por la causa de Dios lo llevaron a seguir a Cristo, cambiando su celo nacionalista por un compromiso inquebrantable con la expansión del Evangelio. Después de la ascensión de Jesús, Simón el Celote emprendió una intensa labor misionera, llevando el mensaje del Evangelio a tierras lejanas. Se cree que predicó en Egipto antes de unirse a Judas Tadeo en Persia, donde juntos establecieron comunidades cristianas y enfrentaron la persecución de las autoridades locales. La predicación de Simón el Celote causó gran revuelo entre los líderes religiosos y políticos de Persia. Su firmeza en la fe y su negativa a renunciar a Cristo lo llevaron a sufrir un brutal martirio. Según diversas tradiciones, fue ejecutado de manera cruel. A pesar de las adversidades, Simón el Celote dejó un legado imborrable de valentía y devoción. Su vida es un testimonio del poder transformador de la fe en Cristo y un recordatorio de que el verdadero discipulado implica entrega total, incluso ante el sufrimiento y la muerte. Hoy, su ejemplo sigue inspirando a creyentes a vivir con la misma pasión y compromiso con el Evangelio. Número 12. Matías. El reemplazo de Judas. Iscariote. Después de la traición y trágico final de Judas Iscariote, los discípulos consideraron necesario restaurar el grupo de los 12 apóstoles. Entre los candidatos se encontraban Matías y José Barsabás. Finalmente, tras orar y echar suertes, Matías fue elegido para ocupar el lugar de Judas, asegurando la continuidad de la misión apostólica. Aunque los evangelios no mencionan a Matías, diversas tradiciones indican que llevó el mensaje de Cristo a regiones como Etiopía y Capadocia. Allí, enfrentó la idolatría y la resistencia de las autoridades locales mientras predicaba con fervor la buena nueva del Evangelio. Se dice que logró convertir a muchas personas, estableciendo comunidades cristianas en estos lugares. La historia sobre su muerte varía según las fuentes. Algunas tradiciones sostienen que fue apedreado por aquellos que rechazaban su mensaje y, aún con vida, fue finalmente decapitado. Otras versiones sugieren que murió crucificado, aunque no hay evidencia definitiva sobre su destino final. A pesar de la incertidumbre, su martirio es reconocido en la tradición cristiana como testimonio de su fidelidad inquebrantable a Cristo. Matías, aunque menos conocido que otros apóstoles, dejó un legado de compromiso con la misión de Cristo. Su elección como reemplazo de Judas simboliza la restauración y continuidad de la obra del Evangelio. Su historia nos recuerda que, aunque algunos nombres pueden no ser ampliamente reconocidos, cada seguidor de Cristo tiene un propósito y una misión dentro del plan divino. En conclusión, estos pilares del cristianismo. Los 12 discípulos de Jesús desempeñaron un papel fundamental en la expansión del Evangelio y la consolidación del cristianismo en el mundo. Cada uno, con sus dones y desafíos personales, llevó el mensaje de Cristo a diferentes regiones, enfrentando obstáculos y persecuciones con una fe inquebrantable. Su compromiso con la misión divina transformó la historia de la humanidad
y dejó un legado que perdura hasta el día de hoy. Un camino de sacrificio y gloria. El camino de los apóstoles no fue fácil. La mayoría de ellos enfrentaron martirios brutales por proclamar la verdad de Cristo. Sin embargo, en lugar de amedrentarse, cada uno abrazó su destino con la convicción de que su sufrimiento en la tierra era temporal y que la recompensa en la eternidad era inigualable. Fueron testigos de milagros, predicaron a multitudes y desafiaron imperios, demostrando que el amor de Dios trasciende cualquier adversidad, de gran impacto en el mundo moderno. Hoy, las enseñanzas y el sacrificio de los 12 apóstoles siguen inspirando a millones de creyentes en todo el mundo. Sus vidas nos recuerdan que seguir a Cristo implica valentía, entrega y perseverancia. Gracias a su obra, el Evangelio ha llegado a cada rincón del planeta, transformando corazones y sociedades enteras. Además, es un llamado a la perseverancia. El legado de los apóstoles nos desafía a vivir con la misma pasión y dedicación. Nos invitan a proclamar la verdad con audacia, a servir con humildad y a mantenernos firmes en la fe, sin importar las pruebas que enfrentemos. Su historia nos enseña que el sacrificio por Cristo no es en vano y que la gloria que les espera a quienes perseveran es eterna. A través de su valentía y testimonio, los 12 discípulos nos dejaron una herencia de fe inquebrantable, guiándonos en el camino hacia la eternidad con Cristo. Para ver más historias bíblicas, mensajes de vida y conocer más de las Sagradas Escrituras, síguenos, suscríbete y activa las notificaciones.